Muy buenos días, estimados alumnos. Hoy vamos a contestar en este segundo tutorial las dudas y vamos a hacer un planteamiento general sobre la orientación del segundo producto solicitado en la actividad final, que se denomina petición. Como es de su conocimiento, en la actividad están redactadas todas y cada una de las estrategias, todas y cada uno de los productos solicitados. Por eso la presente asesoría versa en recordarles la estructura que indican las leyes y los respectivos criterios judiciales. No así en repetir lo que ustedes ya tienen por escrito y en tutoriales anteriores. Les recomiendo, sobre el tema de la petición, acudir a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Después de revisar el artículo 1 y el artículo 2 de la ley, pueden ustedes concentrarse en el título tercero del procedimiento administrativo, capítulo primero, disposiciones generales, y en los artículos del 12 al 20 podrán ustedes encontrar toda la estructura para la elaboración de la petición, quizás complementarlas con criterios judiciales, y además encuentran al final la base del siguiente producto, que es la negativa ficta, que será base para la presentación del juicio contencioso administrativo, porque va a ser el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo. El artículo 12 de esta ley federal que cita del procedimiento administrativo dice: las disposiciones de este título son aplicables a la actuación de los particulares ante la administración pública federal, así como los actos a los que a través de los cuales se envuelve la función pública. La actuación administrativa del procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficiencia, legalidad, publicidad y buena fe. ¿Ok? Los principios son muy importantes para que ustedes puedan dirimir sus dudas en base a los principios. El principio podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada. Estamos en el segundo supuesto. La Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que las previstas en la ley, por eso tienen que revisar muy bien la ley. Las promociones deberán hacerse por escrito, en el que se precise el nombre, denominación, razón social de quienes promuevan, o en su caso de su representante legal, domicilio para oír recibir notificaciones, nombre de las personas autorizadas, la petición que se formula, los hechos o razones que den motivo a la petición, el órgano administrativo que se dirige, lugar y fecha de su omisión. El escrito no deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar. ¿Ok? El promovente deberá adjuntar a sus escritos los documentos que acrediten su personalidad, así como los que sean requeridos en los ordenamientos respectivos. Salvo que en otra disposición legal administrativa de carácter general se disponga respecto a algún trámite, los trámites deberán presentarse solamente en original y sus anexos en copia simple. Los documentos
Todo documento original deberá presentarse en copia certificada y estos podrán acompañarse de copia simple. Una vez hacer constar en las copias los documentos que se presenten junto con los originales, admitir las pruebas permitidas por ley y recibir alegatos. Había una pregunta, decían, oye, ¿tengo que presentar pruebas? Aquí lo resuelve la ley. Admitir las pruebas y recibir alegatos. Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean exigidos por las normas aplicables al procedimiento que se encuentre en el expediente que esté tramitando. Proporcionar información y orientar acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones legales vigentes impongan. Permitir el acceso a sus registros, tratar con respeto a los particulares, dictar resolución expresa sobre cuántas peticiones le formulen. Y aquí está la clave para la otra pregunta. Decían, oye, ¿qué tengo que pedir? Tengo que pedir gastos financieros, tengo que pedir el cumplimiento la elaboración del contrato y el incumplimiento del pago. A pesar de que es muy claro ya en la petición, en las instrucciones donde dice qué tienes que pedir, si ustedes lo relacionan con el 16 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, la obligación de la autoridad es contestar de forma expresa las peticiones planteadas, es decir, sobre cuántas peticiones planteadas de forma expresa la autoridad te tiene que pedí esto, contéstame esto. A ver, imagínense ustedes, vamos a ir al juicio contencioso administrativo, pero no pedimos la formalización del contrato. ¿Podríamos demandar la formalización del contrato? La autoridad no está obligada a resolvernos algo que no pedimos. Vamos a ir al juicio contencioso administrativo, pero no pedimos el pago. ¿Podríamos demandar el pago? Pues no. ¿Por qué? Porque la autoridad no va a resolver sobre aquello que no pedimos. Podríamos demandar el gasto financiero, la solicitud del gasto financiero cuando no pedimos el gasto financiero. Pues tampoco, porque estaríamos no hay un acto firme, no se incitó la instancia sobre esa petición en particular. Y después viene en el artículo 17 la figura de la negativa ficta. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá excederse 3 meses el tiempo para que la dependencia o organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que otra disposición legal o administrativa de carácter general prevea lo contrario. A petición del interesado se deberán expedir constancias de tal circunstancia dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deberá entenderse en sentido positivo. Ok, entonces aquí surgen 2 temas muy interesantes. El primero es el plazo de la negativa ficta. Y el segundo, fíjense bien ustedes, otra acción que se tiene que realizar antes de presentar la demanda, que es, a petición del interesado, se deberá expedir constancia de que tal circunstancia dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Es decir, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo nos señala que se hace la petición, se ofrecen pruebas, se establecen las pretensiones, las solicitudes específicas y después hay que esperar un plazo que no podrá exceder de 3 meses para generar otro documento, que es la constancia de la existencia de esa negativa ficta. En el caso que se recurra a la negativa por falta de resolución y esta a su vez no resuelva dentro de ese término, se entenderá confirmada en sentido negativo. ¿Qué nos quiere decir aquí la ley?
En el caso que se recurra a la negativa por falta de resolución y esta a su vez no resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo. O sea, en caso de que se presente recurso o esta confirmativa o este escrito para dar constancia de estos elementos, el que refiere este mismo artículo 17 y no se conteste, entonces ya se tendrá por presentada en sentido negativo y así vamos a evitar estar presente y presente escritos hasta que nos contesten. Ya con el sentido negativo entonces podremos acudir al juicio contencioso administrativo. Volveremos a tratar el